Buenas tardes, hermanos. Los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Este es un video crítico. ¿Por qué? Por lo delicado del tema sobre la validez de los sacramentos, de las ordenaciones sacerdotales y de obispos después de Pío XII. ¿Son válidas? ¿No son válidas? ¿Hay iglesia visible? ¿Ya no está visible? ¿Dónde están los verdaderos católicos? Pues vamos a encomendarnos a Dios, a la Santísima Trinidad, per signum Sancte Crucis de inimicis nostri, liberanos Deus noster, in nomine Patris et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Pues vamos de lleno. Dice interregnum que efectivamente su santidad el Papa verdadero, Pío XII, en su encíclica Vacante Apostolici Sedis, que cuando ya no hay papa no puede haber ordenación de obispos. ¿Esto es cierto? Claro que esto es cierto. No podemos refutar ni podemos contradecir el documento verdadero de un papa verdadero. Esto sería ilógico. Bueno, esto sí es verdad. Pero interregnum y muchos hermanos sedevacantes, a los que yo aprecio mucho, están cometiendo un error craso, un error grave. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica no terminó con Pío XII, sino que ha continuado. ¿Por qué? Muy sencillo. Durante todo el pontificado de Pío XII, desde 1939 hasta 1958, hubo ordenaciones válidas de obispos. Y estos, después de que ya llegó Juan XXIII, un papa masón, excomulgado ipso facto por el Código Canónico de 1917, después estos obispos continuaron vivos, continuaron en su ministerio y muchos de ellos no fueron excomulgados porque no todos cayeron en apostasía. Es un error decir, generalizar que todos los obispos después de Pío XII son apóstatas. No es así. Luego entonces, estos obispos ordenaron también sacerdotes. Entonces, hay obispos que si bien son muy ancianos, aún están vivos y fueron ordenados válidamente por su santidad Pío XII. Y estos obispos a su vez ordenaron sacerdotes correctamente, y estos sacerdotes son no tan ancianos y aún quedan cientos de ellos vivos y ejercen su ministerio válidamente. No todos son apóstatas. Y entonces la Iglesia Católica verdadera recae en todos estos sacerdotes y obispos aún vivos, ordenados con Pío XII. Luego entonces sí hay una iglesia visible. Entonces, hermanos, aquí el error de interregnum y de otros hermanos, es decir, que ya no hay sacramentos. Hay varios canales que dicen, no, ya no hay ningún sacramento, ya no hay sacerdotes, ya nomás queda uno o dos obispos en el mundo, quedan dos o tres sacerdotes válidos en todo el mundo. Este es falso. Hay más sacerdotes, hay más iglesia válida, hay también religiosas, monjas y monjes que fueron ordenados por obispos consagrados, por obispos ordenados en el pontificado de Pío XII. Entonces, hermanos, que no cunda el pánico tan fuerte. ¿Por qué? Porque el decir que ya no hay iglesia católica es contradecir la palabra de Dios y el magisterio de la iglesia católica. Nuestro Señor Jesucristo dijo claramente, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Entonces, cuando parezca que todo está perdido, que ya no haya iglesia católica, es cuando va a volver nuestro Señor Jesucristo. Pero desde Pío XII hasta estos tiempos, hasta los últimos días ya, hay una generación de sacerdotes que debe permanecer viva y que verá el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Esto está en la palabra de Dios y dice, ¿cuál será la señal de todo esto? ¿Cuándo ocurrirán estas cosas? Le preguntan los apóstoles a nuestro Señor Jesucristo. Y Él les dice, esta generación no pasará sin que se vean todas estas cosas. Entonces, todos los sacerdotes consagrados por obispos válidos durante Pío XII, ellos verán el final de todos los tiempos y verán el retorno de nuestro Señor Jesucristo. No pueden morir todos los sacerdotes válidamente consagrados y que muera completamente la Iglesia Católica. No,
debe permanecer viva para que se cumplan las profecías bíblicas. Dios no puede mentir. Después, los discípulos le hacen una pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿ya arrancamos la cizaña o qué hacemos con la cizaña? ¿Qué hacemos con los traidores? ¿Qué hacemos con los masones, con los judíos? ¿Los asesinamos, los matamos, los arrancamos a la cizaña? Les dice, no, dejen que permanezcan durante todos los tiempos junto al trigo, y después yo mismo ordenaré a mis ángeles la siega para que recojan la cizaña, la tomen y la avienten al fuego, a los infiernos. No vaya a ser que dañen también al trigo si en estos momentos ocurriera la siega. ¿Qué pasó? Entonces, a través de todos los siglos en la Iglesia Católica ha habido infiltrados, traidores, ha habido masones desde que empezó la masonería. En estos tiempos, efectivamente, ya la gran mayoría, si bien no son masones, tienen el espíritu de la masonería, que equivale a lo mismo, al espíritu de la apostasía que tiene Bergoglio y todos los papas falsos del Concilio Vaticano II. En este canal afirmamos que el último papa verdadero fue su santidad el Papa Pío XII. Ya los demás, hermanos, no podemos afirmar que fueran papas verdaderos. ¿Por qué? Porque cayeron en apostasía, y conforme al Código Canónico de 1917, los que cometen apostasía, herejía y son cismáticos, como en su caso ya lo ocurrió desde Juan 23 hasta Bergoglio, fueron excomulgados ipso facto. Ahora bien, hay textos bíblicos, hermanos, de la palabra de Dios, inspirada por Espíritu Santo, que nos dice claramente quién es la Iglesia Católica verdadera, dónde están los hermanos católicos verdaderos. Es muy sencillo. Cuando nuestro Señor Jesucristo les dice a los judíos convertidos, a los primeros convertidos, si permanecéis en mi palabra, yo permaneceré con ustedes y serán salvos. Quiere decir que aquellos que guarden la verdadera doctrina católica íntegramente, ahí está la verdadera doctrina católica. Ahí están los hermanos verdaderos, los que creen en todos y cada uno de los dogmas y que son obedientes y que cumplen los mandamientos. Sin embargo, aquí viene un tema más delicado. ¿Por qué? Porque muchos hermanos sedevacantes y tradicionales piensan que con solamente creer en la verdadera doctrina serán salvos. Cuando los apóstoles estaban con nuestro Señor Jesucristo y un maestro judío les pregunta, bueno, entonces, ¿cómo seré salvo? ¿Cómo lograr la salvación? Pues sale a relucir ahí el mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el maestro judío y también con los apóstoles ahí presentes, bueno, ¿y quién es el prójimo? ¿Quién es el que se va a salvar entonces? Entonces es cuando nuestro Señor Jesucristo les dice, había un hombre que fue asaltado por unos ladrones y que casi lo matan, lo dejaron muy mal herido en un camino, pasó un sacerdote judío, pasó de largo y no lo ayudó. Después pasó otra persona de otra religión de aquellos tiempos y tampoco lo ayudó. Y después pasó hasta el último un samaritano y este sí lo ayudó. En estos tiempos nosotros podríamos decir también, estaba el hombre malherido, pasó un sedevacante y no lo ayudó. Luego pasó un hermano de la fraternidad San Pío X o de la San Pedro y tampoco lo ayudó. Luego pasó una ancianita o un hermanito que está aún en el novus sordo, de buena fe, que no ha tenido acceso a los documentos pontificios ni al Código Canónico de 1917, que no tiene culpa, pero que sí lo ayudó. Entonces, ¿quién es el prójimo? Pues el que ayudó y el que mostró misericordia al hombre herido. Aquí, hermanos, hay algo muy importante. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, pero sin embargo, si no mostramos misericordia, tampoco obtendremos la salvación, porque aunque no sepamos el Código Canónico de 1917 de memoria, los concilios de Letrán y de Florencia anteriores y el Concilio Vaticano I de memoria, pero no mostramos misericordia con el hermano, no importa qué tanto conocimiento tengamos, no seremos salvos.
Hermanos, es importantísimo que para la salvación todo aquel católico que quiera ser salvo crea las verdades, aunque sean las básicas de la Santa Iglesia Católica. ¿Qué es esto, hermanos? Pues saberse de memoria y creerlo de corazón en el credo tradicional, el credo de Nicea. Si alguien cree esto, cree también en el Santo Rosario y en su poder, cree también en el papado. Fíjense bien, aunque digamos que no hay papa, pero sí creemos en el papado, en la primacía de Pedro, y creemos que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Estamos consagrados al Inmaculado Corazón de la Virgen Santísima, entonces seremos salvos, pero no por haber cumplido requisitos, sino por la gracia de Dios, por un regalo inmerecido de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, dice también el apóstol Santiago en la carta, en su carta, capítulo 1, versículo 27, ¿cuál es la religión pura e inmaculada desde el punto de vista de Dios? Paréntesis mío, no desde el punto de vista de los hombres, se cierra el paréntesis, sino desde el punto de vista de Dios, responde el apóstol Santiago, es mantenerse sin tacha del mundo y ayudar a los viudas y a los huérfanos en su tribulación. Entonces, hermanos, aquí está la verdadera cuestión sobre esto. Sí hay Iglesia Católica. ¿Qué creo yo sobre esto? ¿Qué cree Daniel y Resistencia Católica Tradicional? Para mí es muy sencillo. En todos lados, en muchas fraternidades e incluso en Obus Sordo hay trigo y hay cizaña. No todos los hermanitos católicos del mundo del Novus Sordo que viven en países donde el internet ya está bloqueado y está restringido, que viven en lugares donde ni siquiera hay internet, que ni siquiera saben los nombres de los falsos pontífices después de Pío XII. Si ustedes les preguntan a muchos católicos que viven incluso en la sierra o en la selva, quién es Juan XXIII o quién es Pablo VI, no saben quiénes son. Les preguntan si hay un código canónico válido, pues les van a preguntar, ¿y eso qué es? Un código canónico. Hay ignorancia y nadie está obligado a lo imposible, pero estos hermanitos, aunque acudan a Novus Sordo, si no han cometido apostasía, creen en el credo de Nicea, rezan el Santo Rosario, van a ser salvos, hermanos. ¿Por qué? Mientras no se unan a la Pachamama y mientras no se unan a todas las religiones falsas, que es la religión del anticristo. Miren, aquí en Aguascalientes, donde yo vivo, me tocó en México, me tocó asistir alguna vez a una misa Novus Sordo con un sacerdote consagrado por un obispo consagrado válidamente durante Pío XII, un sacerdote muy viejito, que en este templo Novus Sordo dijo la fórmula consagratoria de la manera de San Pío V correctamente. Entonces, hay consagración, yo creo que sí hay consagración, que sí hay transubstanciación. Ahora, que son muy pocos los sacerdotes ancianitos que digan la fórmula consagratoria correctamente conforme al misal de San Pío V, pues claro que es muy difícil encontrarlos, pero sí la hay. Sí hay Iglesia Católica verdadera. Hay trigo y hay cizaña en la Fraternidad San Pío X también, hermanos. La Fraternidad San Pío X ha sido una fuente de hermanos sedevacantes. De ahí han salido muchos hermanos sedevacantes que ya no celebran la misa una cum con Bergoglio, ni con Benedicto XVI, y también ahí hay muchos hermanos sedevacantes de closet que no creen que haya papa, no hay papa, y ellos así lo dicen, pero no lo manifiestan públicamente, y también hay sacerdotes en la Fraternidad San Pío X que no nombran a Bergoglio. También en la San Pedro hay hermanos, en la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, que celebra la misa de San Pío V o que la celebraba porque ya también está prohibido. También había ahí hermanos que oponían resistencia y que oponen resistencia a Bergoglio y al Concilio Vaticano II. Entonces en todos lados hay trigo y cizaña. No porque yo sea sedevacante, automáticamente ya me voy a salvar. No porque yo crea en la fe íntegra y la declare públicamente, eso a mí me garantiza la salvación. No, es necesario
cumplir los mandamientos y tener misericordia y caridad con los hermanos. De otra forma, no puede haber salvación. El conocimiento enorgullece, dice la palabra de Dios, pero el amor es el que edifica. Yo veo muchos hermanos como interregnum, que si fuera por él y si nuestro Señor Jesucristo le dejara a él el juicio final, no se salvaría nadie, hermanos. Nadie se salvaría, solamente él y quizá uno o otros dos hermanos. Pero quien conoce realmente lo que hay en el corazón de cada persona es solamente Dios, es solamente la Santísima Trinidad, y el juicio es dejado al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo más importante es, si no estamos seguros de si Juan 23 es papa o no, si apenas hay algún suscriptor aquí que no le conste, que tenga dudas de si este papa es o no verdadero, que le baste al principio no rezar con ellos, no rezar en unión con Francisco, no rezar en unión con Benedicto XVI, porque son maestros de la mentira, el engaño y la traición, de la apostasía y la herejía y del cisma. Entonces, hermanos, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Estar concentrados en rezar el Santo Rosario y consagrarnos al Inmaculado Corazón de la Virgen María Santísima. ¿Qué ocurrirá en nuestro juicio final? Va a haber un juicio particular para cada uno de nosotros. ¿Y qué va a ocurrir? Nuestro Señor Jesucristo no nos va a preguntar, a ver, ¿tú crees que Juan 23 fue papa verdadero o no fue papa verdadero? No, hermanos, nosotros no estamos obligados a llegar a un conocimiento amplio. ¿Por qué? Tan profundo, que nos baste con no rezar con esos herejes. Ya vendrá un papa verdadero y declarará la sede vacante. La declarará sede vacante desde 1958 hasta esta fecha. Nosotros no podemos unirnos a la religión del anticristo, que es la religión que está promoviendo Bergoglio, que también promovió Benedicto XVI, unirnos con los musulmanes y los judíos. Eso no puede ser, esa es la última herejía. No puede ningún católico estar unido a la Pachamama, ni a los cánticos de la Pachamama, ni a ninguna misa Novus Sordo donde se le cante a estos ídolos y que estén en comunión con Bergoglio. Esto ya no puede ser. Esto es apostasía, pero aún con todo esto, sí hay iglesia católica y muchos hermanos, miles que están en el Novus Sordo, están saliendo del Novus Sordo, se están dando cuenta y vienen a la verdad poco a poco y serán salvos, no porque la digo yo, sino porque todos los elegidos fueron escogidos antes de la fundación del mundo. Y hermanos, todos hemos venido del Novus Sordo, todos salimos de ahí y Dios nos ha mostrado misericordia para que vengamos a la tradición y abracemos la fe íntegra católica, pero con misericordia, sin condenarnos los unos a los otros, porque en el sedevacantismo hay una dispersión, hay tantas peleas, hermanos, y yo les voy a decir una frase, un texto bíblico importantísimo. ¿Quiénes son entonces los verdaderos discípulos? Le preguntaron los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que se amen entre sí, esos serán mis discípulos. Entonces, si entre los hermanos sedevacantes estamos todos peleados y no tenemos amor entre nosotros, pues no se está cumpliendo la profecía. Tenemos que cumplir esa profecía y mostrar amor, caridad, misericordia entre los hermanos sedevacantes, y no solo entre nosotros, sino también con los de otras fraternidades que están conociendo la verdad, como la San Pío X, como la San Pedro, que está siendo atacada en estos momentos terriblemente. La fraternidad San Pedro es la que está siendo más atacada. Aunque fue creada por Juan Pablo II, han celebrado el santo sacrificio de la misa de San Pío V, y eso les ha abierto los ojos, no a todos, pero sí a varios que vienen a la tradición y que están en consonancia y que aman la verdad y que buscan la verdad de manera legítima. Todos hemos tenido la oportunidad de caminar y de descubrir la verdad. ¿Cuál es la verdad? Hermanos, pues muy fácil, es el magisterio de la Iglesia Católica hasta Pío XII. Hermanos, pues estamos en contacto hasta un nuevo video, no sin antes mencionarle esto, se me olvidaba algo importantísimo. Miren ustedes, hay 7 iglesias
católicas orientales válidas que sí tienen los sacramentos. Es la iglesia greco-católica ucraniana, la romana, la maronita, la copta, la armenia, la siria, la iglesia greco-católica melquita y la iglesia católica caldea. Ellos no necesitan un papa para consagrar obispos. Ellos tienen sus patriarcas, ellos reconocen el primado de Pedro y ellos no se meten en discusiones como están nosotros. Ellos tienen sus obispos. Por ejemplo, hermanos, nomás para decirles un ejemplo, la Iglesia Católica Armenia son 17 obispos y ellos escogen en un cónclave a su patriarca. Entonces, si su patriarca abraza la fe íntegra católica, ellos son salvos y tienen sacramentos válidos. Ahí está también la Iglesia Católica verdadera y hay 23 ritos católicos verdaderos dispersos por todo el mundo. Entonces, que Interregnum no diga que ya no hay sacramentos, que ya no hay obispos, que no hay sacerdotes. Sí hay, hermanos, no todo está, no todo el universo circula a través del rito romano. Hay otros ritos válidos y hay sacramentos válidos. Estamos en contacto. Este nuevo video, Ave María Purísima, sin pecado concebida.